Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos nuevamente a la clase de juicio de amparo. Y bueno, pues hoy vamos a tocar lo relativo a los principios que rigen precisamente este instrumento, como hemos comentado, de protección a los derechos humanos. Acuérdense que precisamente la reforma de junio de 2011 pues dio este cambio, a lo mejor sí conceptual, pero pues es muy relevante, ¿no? Hoy ya no hablamos de garantías individuales como se nos enseñó en la Facultad de Derecho, y hoy hablamos de derechos humanos y que por lo tanto el juicio de garantías o juicio de amparo pues precisamente protege los derechos humanos, recordemos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y lo que ya pues hemos establecido que precisamente también lo es de aquellos derechos humanos que pues han sido desarrollados o ampliados jurisprudencialmente. Y esto es muy importante porque recordemos que en uno de los apartados de nuestra demanda de amparo, pues siempre es importante que nosotros señalemos precisamente qué es el derecho, cuál derecho humano pues se está violentando con el acto de autoridad, y qué autoridad pues lo está probablemente cometiendo, ¿no? En ese sentido, pues es importante recordar que en ese apartado pues nosotros ponemos el fundamento de la Constitución, donde se encuentran reconocidos esos derechos humanos, ¿no? Y entonces es ya cada vez más común ver estas demandas de amparo que no solamente señalan los derechos humanos de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sino también de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Y he tenido la oportunidad, cuando he sido servidor público del Poder Judicial Federal, pues precisamente de advertir demandas de amparo donde también se señalan derechos humanos que han sido desarrollados jurisprudencialmente, ¿no? Y recuerdo un caso de precisamente el derecho humano al daño al proyecto de vida, ¿no? Como a la reparación de ese proyecto de vida, que si nosotros buscamos en todos los cuerpos normativos que nos rigen en nuestro país, pues no lo vamos a encontrar taxativamente establecido, sino ha sido precisamente pues un derecho humano pues que se ha desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos principalmente. Entonces, lo cito y lo menciono porque es importante que nosotros rompamos esos esquemas tradicionales de cómo vemos el juicio de amparo. Insistí en la primera clase que pues hoy tenemos que ver el juicio de amparo pues conforme a la realidad jurídica y social que pues estamos viviendo, ¿no? Y hoy definitivamente el juicio de amparo, yo lo mencioné así en esta teoría que he desarrollado en mi primer libro de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad para las Autoridades en México, publicado por la OEA, donde pues hablo de una teoría pro persona, y precisamente en el segundo de los libros que he escrito, hablo sobre el neoconstitucionalismo mexicano, ¿no? Donde ya toda esta jurisprudencia y tratados internacionales y la propia doctrina pues nos han dado una pauta bien importante de cómo nosotros debemos ver el juicio de amparo y toda su evolución, todas pues sus herramientas, todo su desarrollo precisamente profesional. Y pues es importante que nosotros lo veamos así, porque pues es una forma, un instrumento que definitivamente, si lo sabemos ocupar, pues será el preámbulo de un caso exitoso, ¿no? Y creo que en la medida en que nosotros pues hagamos precisamente ese trabajo, ¿no? De la mejor manera, pues a los que representamos, a los quejosos, o cuando a título personal se promueve, pues creo que ese profesionalismo y esa excelencia técnica jurídica pues nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Entonces es importante. Y bien, pues en ese sentido debemos nosotros recordar los principios que rigen el juicio de amparo,
y bueno, comenzamos precisamente con los que ya nosotros hemos estudiado desde la licenciatura, pero es importante que nosotros lo volvamos a esclarecer hoy en el juicio de amparo de esta nueva era, ¿no? Con todas las implicaciones que eso conlleva. Y bueno, recordemos estos principios e iniciamos con el principio de instancia de parte agraviada. Y este principio y la mayoría de los que aquí vamos a abordar, la mayoría pues son de ese juicio de amparo tradicional, que lo importante aquí, además de recordar lo que implica cada uno de esos principios, pues darle ese matiz, ¿no? Con todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estas clases, y bueno, pues es importante que ese matiz lo llevemos a la práctica, ¿no? Entonces, hoy día este principio de instancia de parte agraviada, pues bueno, como sabemos, implica que acuda al juicio de amparo la persona que directamente está sufriendo una transgresión a esos derechos humanos, ¿no? Como quejoso. Y hoy sabemos precisamente que no necesariamente tiene que acudir directamente el quejoso cuando existen aquellas hipótesis de imposibilidad material o real para que puedan acudir, ¿no? Hoy es una realidad, hoy en el juicio de amparo en línea, espero que ustedes tengan esa oportunidad de conocerlo, estas plataformas que ya están facilitando, haciendo accesible el juicio de amparo en todos los sentidos. Y bueno, pues hoy es una realidad que con una firma electrónica, ya sea la FIREL o la propia firma del SAT, pues nosotros podemos presentar juicios de amparo sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones del Poder Judicial Federal para su presentación, ¿no? ¿Cómo es su trámite? Es exactamente igual que como lo llevamos nosotros de forma física. Hacemos una demanda de amparo, la presentamos, el sistema tiene un sistema aleatorio de turnos, asignará qué juzgado de distrito le corresponde, y bueno, pues ese sistema aleatorio pues la asignará una vez que se recibe en el juzgado de distrito. Pues habrá este primer acuerdo inicial o de radicación, donde el juez de distrito podrá pronunciarse precisamente de la admisión o no admisión de esta demanda de amparo, ¿no? Y toda la secuela procesal se lleva totalmente en línea, ¿no? He tenido la oportunidad de tramitar y seguir actualmente en el procedimiento de varios juicios de amparo indirecto y directo en línea, y pues es una herramienta excepcional que nos permite poder desde la comodidad de de nuestra oficina o despacho pues presentar las demandas de amparo, ¿no? Y bueno, todos los acuerdos, todas las promociones, todos los informes que rinden las autoridades en automático también nos llegan a nuestra plataforma, y nosotros podemos conocer esos acuerdos, esas promociones, esos informes totalmente en su texto integral, ¿no? En aquellos casos que nosotros decidamos impugnar alguno de estos acuerdos o presentar algún recurso de queja, de revisión, pues también la propia plataforma te permite presentar estos recursos. Entonces es una herramienta excepcional que así lo llevamos, ¿no? ¿Y por qué cito todo esto? Porque precisamente este principio de parte agraviada, pues bueno, es relativo actualmente, porque pues hoy el propio quejoso nos puede autorizar para que nosotros como abogados con nuestra firma electrónica podamos firmarlo y podamos presentarlo, ¿no? Hay tesis aislada al respecto de tribunales colegiados, sobre todo, donde pues establecen que pues finalmente el quejoso, si nos autoriza, y obviamente esa autorización también la guardamos y la enviamos al juzgado que está conociendo nuestra demanda de amparo, y pues bueno, es así una autorización tal cual, ¿no? Entonces es totalmente válido que así se lleve a cabo. Y bueno, pues como también sabemos, hay materias como es la penal, en aquellos casos del artículo 22 constitucional, incomunicación, tortura, etcétera, pues no necesariamente tiene que ir el quejoso por la imposibilidad material que presupone estas hipótesis,
y puede acudir cualquier persona, ¿no? Tratándose de menores también, pues se prevé que pueda acudir alguien en su representación, ¿no? Entonces este principio lo debemos recordar, pero matizar bajo estas características y nuevas modalidades. El siguiente principio es precisamente el agravio personal y directo, y bueno, pues como lo mencionaba hasta hace un momento en el anterior principio de instancia agraviada, pues también tiene que acudir precisamente la persona que directamente y que personalmente está resintiendo la violación a sus derechos humanos, ¿no? Y aquí el matiz o el comentario adicional que se tiene que hacer en este principio, pues es justamente lo que sucede ahora después de la reforma de 2013 a la ley de amparo, donde ya se prevé esta posibilidad de el juicio de amparo colectivo, ¿no? Que como todos sabemos, hasta antes de 2013, si no demostrabas precisamente este agravio directo y personal, pues estos derechos difusos que nosotros conocemos como derechos económicos, sociales y culturales, los DES, pues eran difícilmente justiciables, ¿no? Si tú no demostrabas la afectación a tu esfera jurídica por la contaminación, por la afectación a un río, o al medio ambiente en general, pues definitivamente no era procedente ese juicio de amparo y pues por lo tanto había un sobreseimiento. Hoy es una realidad que no tengo necesariamente que demostrar ese agravio personal y directo, sino también en ese reconocimiento de los derechos humanos difusos, pues al medio ambiente sano, ¿no? No tengo que demostrar que esa agua que se está contaminando, ese aire que se está contaminando por determinadas obras o actos de autoridad, pues no necesariamente tengo que demostrar ese agravio en mi salud para que sea admitido este juicio de amparo, ¿no? Entonces es una realidad hoy día, y pues esa es una benevolencia que trae el nuevo juicio de amparo, porque estos derechos difusos también son una realidad. Y bueno, pues en el amparo colectivo como tal, pues estas comunidades, sobre todo indígenas, o estas comunidades perfectamente determinadas, que puedan acudir precisamente en busca o en búsqueda de que se respeten sus derechos humanos. Y mencionaba inicialmente las comunidades indígenas porque son el claro ejemplo de cómo los amparos colectivos hoy día pues son una realidad, y cómo verdaderamente los jueces de distrito están haciendo una labor loable en ese respeto y respeto a los usos y costumbres, al el territorio de las comunidades indígenas como grupo vulnerable. Yo lo he mencionado desde la primera clase, pues requieren un tratamiento especial, un tratamiento que los coloque en una posición de igualdad frente, no solo hacia la autoridad, sino frente a la sociedad misma. Es trascendental pues que así suceda, pues de lo contrario pues se estaría doblemente victimizando, revictimizando a estas comunidades, ¿no? Esa cosmovisión que ellos tienen sobre la tierra, sobre sus monumentos, sobre su propia comunidad, pues es muy importante. A mí me gusta siempre y mucho citar como ejemplo para que nosotros entendamos esta cosmovisión, esta película de Avatar, como pues esa ciencia ficción pues representa realmente, desde mi punto de vista, claro está, pues este arraigo que tienen sobre su entorno estos grupos, ¿no? Entonces es importante que nosotros plasmemos esos conceptos de violación de esa manera, pues de lo contrario el juez de distrito pues difícilmente, si no le damos los elementos suficientes para entenderlo, para que él pues lo vea en el alcance que lo estamos viendo nosotros, pues difícilmente lograríamos nuestro objetivo, ¿no? Entonces de ahí la importancia y relevancia que lo hagamos de esa manera para que pues hacerle no más fácil el trabajo a los jueces y secretarios de estudio y cuenta, pero sí darle los elementos suficientes para que analice y valore pues el caso en específico y nos pueda dar la razón. Pasamos a los siguientes principios, y tenemos precisamente el principio de relatividad de las sentencias. Acuérdense ustedes que para que yo pueda ser considerado como quejoso y pueda en determinado momento esos efectos del amparo pues ser protegido también, pues tengo que acudir al juicio de amparo, ¿no? Estos efectos generales no es para el juicio de amparo
indirecto específico o de un caso concreto tiene efectos relativos, ¿no? Solo es para aquellos que acuden a presentar esta demanda de amparo, la firman y son considerados como quejosos, ¿no? Esto no quiere decir que el amparo no posteriormente tenga efectos generales, claro que sí. Recordemos que justamente la jurisprudencia es estos casos reiterados en el mismo sentido, estas ejecutorias de amparo, pues son justamente lo que genera la jurisprudencia, y ahora con la ley de amparo en esta reforma de 2013, pues se prevé también darle vista cuando hay esta forma reiterada de resolver sobre un tema en específico, se le da vista al Congreso o a la autoridad que ha emitido la norma, pues para que tenga esa posibilidad dentro del término de 90 días de poder modificar, reformar o derogar su ley. De no hacerlo así, pues entonces el Poder Judicial Federal tiene esas facultades para hacer declaratorias de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, pues para que ahora sí, con esa salvedad, tenga los efectos generales. Esto es, pues una vez que se deroga pues una norma, pues ya no estaría en vigencia, ¿no? Es relevante citarlo de esta manera porque son instituciones que la ley de amparo ya expresamente lo ha establecido de esa manera, ¿no? Y bueno, no también olvidemos las acciones y las controversias constitucionales, que estas sí, pues, distinto al juicio de amparo, pues tendrían efectos generales sus determinaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, el principio siguiente es el principio de definitividad, y pues bueno, como nosotros sabemos y recordemos que este principio implica que pues agotemos nosotros todos los recursos ordinarios dentro de nuestro ámbito jurídico para efectos de nosotros acudir al juicio de amparo. Recuerden que pues es así lo establece la teoría y así en la práctica lo vemos materializado. Pues el juicio de amparo no es una tercera instancia, sino un juicio, ¿no? No es un recurso, sino un juicio constitucional, un juicio en el que se van a analizar precisamente las cuestiones constitucionales y convencionales respecto de un acto de autoridad por parte de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, ¿no? En ese sentido, pues bueno, aquí es importante, y así también el temario nos indica que abordemos el tema de las jurisprudencias, pues jurisprudencialmente se ha establecido que excepcionalmente no estamos obligados a agotar los recursos ordinarios hasta antes de acudir al juicio de amparo indirecto, ¿no? Y a manera de ejemplo, recordemos que cuando la propia norma secundaria nos obliga a presentar un recurso ordinario, si nosotros demostramos que ese recurso ordinario pues no lleva nada práctico, prevé más requisitos que el juicio de amparo indirecto, no prevé una suspensión del acto reclamado, si hay posibles violaciones graves a derechos humanos de imposible reparación, pues nos da la salvedad para no agotarlo y acudir inmediatamente al juicio de amparo indirecto, ¿no? Y esto de excepcional, pues bueno, lo tenemos que nosotros notar así, entender así, porque pues de lo contrario podríamos perder los plazos para el agotamiento de estos recursos ordinarios y pues posteriormente para el juicio de amparo, ¿no? Entonces es importante que nosotros veamos el caso por caso, el caso concreto. Yo estoy convencido de que hoy la justicia es particular, es el caso por caso, ¿no? Como yo lo he mencionado en la clase anterior, pues cada caso va a tener unas especificidades, circunstancias de modo, tiempo y lugar muy específicos, factores endógenos y exógenos, pues que van a llevar a ser único el caso y que el juez pues tiene que entenderlo así, ¿no? Que es un caso trascendental como todos los que resuelve diariamente y que pues lo tome con estas peculiaridades para que así lo resuelva, ¿no? Siguiente principio, tenemos el principio estricto derecho, y a manera de ejemplo también me gustaría citar el amparo indirecto contra normas generales. Como yo les decía en la clase anterior,
pues estos juicios de amparo indirecto contra normas o no, contra normas generales, pues precisamente atacan una norma, ya sea con la sola entrada en vigencia o con el acto de aplicación, ¿no? Heteroaplicabilidad y autoaplicabilidad respectivamente. Entonces, pues sí es importante que nosotros sepamos que como normalmente lo utilizamos el amparo indirecto, normalmente, insisto en eso, en materia administrativa y fiscal, pues recordemos que en estas materias de estricto derecho, pues no hay suplencia de la queja, ¿no? Máxime que la materia fiscal ha sido considerada pues una de las materias de Estado más importantes porque pues con el pago de impuestos se sostiene todo el sistema jurídico, todo el sistema administrativo y el Estado en sí, ¿no? Si no pagamos impuestos, pues no hay esta funcionalidad. Luego entonces, pues bueno, el estándar de estricto derecho sube demasiado, entonces de ahí la importancia que nosotros, como los he invitado a eso, pues de motivar, fundamentar y hacer argumentos que sí ataquen el acto de autoridad en su totalidad, en su forma integral, y pues que utilicemos, y reitero muchísimo esto porque desde mi experiencia he notado como algo fundamental para poder obtener lo que nosotros estamos buscando, pues es utilizar todo lo que existe, todo el estado del arte o todo lo ya dado por el sistema. Me refiero a la Constitución, a las leyes, a los tratados, a la jurisprudencia local e internacional, ¿no? Entonces, este estricto derecho, pues, obviamente debemos saber y entender que conocemos lo que es la suplencia de la queja, pero bueno, sabemos que esta suplencia de la queja, pues solamente se establece en algunas materias como es la penal, ¿no? Y yo tengo ahí un planteamiento sobre esto porque una de las cuestiones muy importantes en el sistema penal acusatorio pues se establece precisamente que como principios rectores y establecidos también en la Constitución, que es el principio de igualdad de partes, igualdad de armas, principio de contradicción, ¿sí? Principio de imparcialidad por parte del órgano jurisdiccional. Y bueno, pues si hay este principio de igualdad, pues tanto víctima como inculpado y sus respectivos defensores y fiscal y asesor jurídico, pues no podría haber suplencia de la queja, ¿no? Porque entonces estaría ahí rompiendo un poco el equilibrio, pues al estar supliendo la deficiencia de alguno de los órganos, cuando pues no podría ser así. Del Ministerio Público, como sabemos, es un órgano técnico que el juez de control o juez de juicio no podría en ningún momento suplirle la deficiencia. Y por parte de la defensa, en caso de que se advierta una deficiencia en la defensa, el juez como árbitro de estas audiencias pues estaría obligado pues a llamar a un defensor de oficio para efectos de que el derecho de defensa adecuada, técnica y material pues esté en todo momento garantizada, ¿no? Entonces, pues yo tengo, insisto, mis dudas y mis salvedades sobre esta suplencia de la queja en el juicio de amparo en materia penal por esto que he estado comentando, ¿no? Pues el juez solo puede resolver con lo que se diga y se argumente en las audiencias. Entonces, pues cuando llega esto a la materia de amparo, pues tengo ahí mis dudas de si pueda suplir esa deficiencia a favor del reo, ¿no? Lo mismo sucede y se ha cuestionado bastante, se ha escrito al respecto y se han pues el tema tan controvertido que es si un juez de distrito o un tribunal colegiado pues pueda analizar, valorar los medios de prueba o los datos de prueba desahogados frente a un juez de control o a un juez de juicio, ¿no? Cuando otro de los principios que rigen el sistema penal acusatorio, pues precisamente es el de inmediación, o sea, que en la audiencia esté presente tanto el juez, el inculpado, su defensor, la víctima, su asesor jurídico y el Ministerio Público. Entonces, es así. Y no me refiero necesariamente, porque es un tema que he debatido en las redes sociales, sobre, pues si ahorita con la contingencia de COVID-19, esta pandemia, ya hay acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal,
donde señala que se podrán llevar a cabo videoconferencias como estamos haciéndolo ahora, y que eso pueda romper el principio de mediación. Yo creo que no es así. El principio de mediación es que el propio juez pueda estar presente en el momento en que la defensa o el fiscal, la víctima o su asesor jurídico pues haga un argumento y que en ese momento se resuelva, ¿no? Este principio de mediación precisamente busca romper lo que conocíamos en el sistema tradicional o inquisitivo, donde pues se dejaba al secretario, digo, sin denostar el excelente trabajo que hacen algunos o hicieron algunos, precisamente por ministerio de ley, ¿no? Entonces había autos de formal prisión, órdenes de aprehensión dictadas. Me tocó ver como abogado postulante en el sistema inquisitivo sentencias dictadas por el secretario de acuerdos en funciones de juez o por ministerio de ley, y pues eso el sistema jurídico internacional pues lo ha criticado bastante, porque se supone que el que tiene el nombramiento de juez, el que ha pasado los filtros de capacitación, de exámenes, de control, pues es el juez, no el secretario. Insisto, sin denostar el trabajo, yo conozco personalmente muchos secretarios que hacen un excelente trabajo y que están aptos para precisamente llevar a cabo esta labor tan importante como la que es juzgar, pero bueno, finalmente, hasta en tanto no se tenga este nombramiento, pues el que está apto para hacerlo, pues es el juez, ¿no? Entonces, el principio de mediación en ese sentido, pues busca que sea el juez el que esté presente en el desahogo de los medios de prueba, que valore él esas pruebas y que con eso dicte una resolución o sentencia. Entonces, yo creo que estas tecnologías en ningún momento rompen ese principio, y bueno, lo que sí también está, como decía, en un tema bastante interesante para debatir, pues es el tema de si el juez de distrito o el tribunal colegiado no estuvo en el momento del desahogo de estos, pues pueda valorar, ¿no? Mi punto de vista es que sí, porque también puede analizar el disco de esta audiencia, ese audio y video, como lo hacemos nosotros con el uso de las tecnologías, pues es totalmente revisable y puede percatarse de lo que ahí sucedió, cómo ha salido las tesis aisladas al respecto, desde que no puede hacer esa valoración porque no estuvo presente. Yo no comparto ese punto de vista porque, insisto, el principio de mediación es que puedas percatarte de lo que sucedió en la audiencia, ¿no? De viva voz, cuando lo argumentó la víctima o lo argumentó el fiscal o el defensor o el propio inculpado. Ese es el principio de mediación, ¿no? ¿Qué sucedía en un sistema inquisitivo? Bueno, pues había un papel con lo que supuestamente dijo alguien, entonces pues no había esta certeza, ¿no? Con el sistema penal acusatorio pues creo que no es así. Entonces, desde mi punto de vista, sí pudieran hacer valoración y conceder amparos en aquellos casos en que no hubo una correcta valoración de las pruebas, por esas omisiones, ¿no? Creo yo que una de las cosas tan importantes que trajo la reforma de 2013 de la ley de amparo, pues es que precisamente ya no hubiera amparos para efectos, sino hubiera amparos que resolvieran el fondo, ¿no? La propia ley de amparo así lo establece, que se debe privilegiar los conceptos de violación que resuelvan el fondo y no la forma, ¿no? Nosotros como litigantes advertimos estos amparos para efectos, pues simplemente una justicia ilusoria, una justicia no completa ni material, porque reponer un procedimiento por vicios formales creo que daña mayormente el 17 constitucional de justicia pronta y expedita. Lo que buscamos nosotros al presentar un amparo, pues es que se resuelva de fondo, ¿no? Que se analice lo que hay, y si no hay elementos en materia penal hablando, no hay elementos, pues que se dicte un amparo concediéndolo liso y llano, ¿no? Creo que esta justicia, si se da para efectos, en nada abona, es solamente pues retrasar, ¿no? Lo que debiera pasar, y pues considero, o desde mi punto de vista, que eso no es correcto ni adecuado, ¿no? Entonces,
Aquí lo importante, y por qué cito estos ejemplos, pues justamente por eso, porque creo que nosotros como abogados, los operadores del derecho, somos los que cambiamos el sistema jurídico. Si nosotros no lo exigimos ni lo pedimos así, pues definitivamente no se nos va a dar, ¿no? Entonces creo que en nuestra labor está lograrlo, pedirlo, exigirlo. Estoy convencido que es a través de los juicios de amparo que presentamos diariamente, es como generamos los criterios y la jurisprudencia, y por lo tanto pues modificamos el status quo que existe en este sistema jurídico de nuestro país. Bien, finalmente tenemos precisamente ya uno de los principios que hay precisamente bastante matizado con esta reforma de 2013 de la ley de amparo, porque se prevé en la ley de amparo el principio de restitución, que si se acuerdan en la clase anterior yo les mencionaba que ahora busquemos siempre y en todo momento fortalecer la suplencia, perdón, el incidente el incidente de suspensión del acto reclamado, porque pues es una herramienta esencial para obtener justicia pronta y expedita. Y precisamente ya hay tesis, les decía, donde se establece esta suspensión del acto reclamado de forma positiva o restitutoria, ¿no? Que no solo es deja de hacer o no hagas, sino si ya lo hiciste, regrésalo a como estaba hasta antes de que tú ordenaras una situación, ¿no? Entonces, este principio de restitución establecido en la ley de amparo, pues justamente es que cuando se concedan estos juicios de amparo, pues se restituye al quejoso en el gozo y disfrute de sus derechos humanos, si es posible, hasta antes de que se cometiera esta violación a sus derechos humanos. Y pues eso es muy, muy importante, muy interesante por todo lo que implica en nuestro sistema jurídico mexicano, y que vuelvo a reiterar, pues depende muchísimo, muchísimo de nosotros, ¿no? Para que sea una realidad. Yo agregaría a lo que se establece en la teoría, en los libros de amparo clásicos y tradicionales que conocemos, pues justamente el principio pro persona, ¿no? El principio pro amparo. El pro persona, como ya lo hemos hablado aquí, pues es justamente que se interprete y se aplique la norma lo más favorable posible para el ser humano, ¿no? Entonces, el principio pro amparo, pues es lo que estaba comentando, de que ya no más amparos para efectos, sino que se resuelva y se privilegie en todo momento los conceptos de violación que atacan algo de fondo, ¿no? En amparo indirecto contra normas, si yo ataco en mi amparo indirecto no solamente la vinculación a proceso, sino el tipo penal por abierto, por un tipo penal en blanco, porque es inconstitucional o inconvencional, pues debiera el juez de distrito, si así lo advirtiere que es, pues concederme el amparo respecto de la norma y no respecto de violaciones formales, ¿no? Porque trae un mayor impacto, un mayor beneficio. Recuerden ustedes que uno de los efectos que tienen los amparos contra normas, pues es justo eso, ¿no? Que si se declara inconstitucional la norma, no se me podrá aplicar ni en lo presente ni en lo futuro, ¿no? Y de ahí la relevancia que nosotros pues conozcamos toda esta situación actual jurídica, ¿no? Hoy día el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Castañeda Guzmán, pues precisamente abordó todos estos alcances de el recurso efectivo idóneo para proteger los derechos humanos. Acordémonos que el sistema interamericano no habla ni vaya, si bien fue inspirador para redactar el juicio de amparo, fue inspirador para redactar el 25 de la Convención Americana, la convención no se refiere al juicio de amparo cuando habla del recurso efectivo. Lo bueno en nuestro país es que tenemos este juicio de amparo, pero lo importante es que el país, el sistema te dé ese recurso, llámese como se llame. Lo importante es que sea idóneo y efectivo para la protección de los derechos humanos. Y bien, pues bueno, este es mi comentario sobre estos principios, y esperando que estas clases sean de mucha utilidad para ustedes, que se despierte ese interés por tramitar juicios de amparo o resolverlos o proyectarlos desde esta perspectiva protectora de los derechos humanos, y siempre
de la mejor manera posible. Bien, nos vemos la siguiente clase.